Nadie entendió por qué el multimillonario más temido del país apareció una mañana con un uniforme azul, una escoba en la mano y la mirada perdida. Algunos pensaron que había enloquecido, otros que se trataba de una extraña estrategia publicitaria o de un capricho excéntrico más de los ricos. Pero la verdad era mucho más absurda, más humana, más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Arturo Vilela había nacido con nada, y a fuerza de ambición, inteligencia y dolor, lo había conseguido todo. Era el rostro del éxito, elegante, imponente, inalcanzable. Su nombre abría puertas, su firma movía millones. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la oscuridad lo tragaba con una pregunta que no podía silenciar. ¿Por qué, si lo tenía todo, se sentía tan vacío? Las fiestas, los aplausos, los autos y las mansiones eran solo ecos de una soledad insoportable. Había olvidado cómo sonaba una risa sincera, cómo se sentía un abrazo sin interés. Sus empleados lo temían, su exesposa lo odiaba, y hasta sus socios lo veían como una máquina de dinero. Nadie lo conocía realmente, ni él mismo. Una madrugada, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ático, algo dentro de él se quebró. No fue un ataque de ansiedad ni un arrebato de culpa. Fue una certeza, una de esas que no se pueden negociar. Se dio cuenta de que no existía una sola persona que lo amara por quien era, y no por lo que tenía. Y esa verdad lo atravesó como un puñal. Por primera vez, sintió miedo. Miedo real. No a perder dinero, ni poder, ni prestigio. Miedo a morir siendo un desconocido para sí mismo. Miedo a que su nombre fuera recordado solo en placas doradas o titulares fríos. Fue entonces cuando decidió desaparecer. No huir, desaparecer. Dejó atrás su apellido, su fortuna, sus relojes caros y su traje hecho a medida. Se rapó el cabello, cambió su forma de hablar y se convirtió en Antonio, un hombre común buscando trabajo de limpieza en una de sus propias empresas. Nadie lo reconoció. Nadie imaginó que aquel nuevo empleado con manos temblorosas y mirada cansada era el dueño de todo lo que lo rodeaba. El primer día fue una bofetada de realidad. Los empleados pasaban junto a él sin saludarlo. Algunos le ordenaban cosas sin mirarlo a los ojos. Escuchó risas burlonas, comentarios crueles sobre el viejo Vilela y chismes sobre su desaparición. Para ellos, su caída era un motivo de alivio, y él, en silencio, los escuchaba, intentando no derrumbarse. A medida que los días pasaban, el contraste se hacía más brutal. Recordaba cuando esas mismas personas fingían admiración, cuando le sonreían con falsedad en los ascensores o en las reuniones. Ahora entendía que lo habían temido, no respetado, que su dinero había comprado obediencia, no afecto. Mientras fregaba los pasillos de mármol que antes cruzaba con orgullo, comprendió lo fácil que era ser invisible. Nadie se detenía a mirarlo, nadie le preguntaba su nombre, nadie notaba su cansancio. Por primera vez en la vida, Arturo experimentó lo que significaba no existir, y fue justamente en esa soledad donde escuchó una voz cálida romper el silencio. ¿Primera vez aquí, muchacho?, le dijo un anciano con una sonrisa amable. Era don Elías, un viejo con el uniforme gastado y las manos marcadas por los años. Su tono era sereno, su mirada profunda, y había en él una paz que desarmaba cualquier defensa. Desde ese día, compartieron turnos nocturnos y silencios largos. Don Elías hablaba poco, pero cada palabra suya parecía esconder una lección. Le enseñó a tomarse un café con calma, a escuchar sin interrumpir, a mirar a las personas a los ojos. Arturo, que antes solo hablaba de negocios, empezó a hablar de la vida, de su infancia, de las cosas que había olvidado sentir. Hubo noches en las que se quedaban limpiando hasta tarde, riéndose de cosas simples, como si el tiempo no existiera. Arturo no entendía por qué confiaba tanto en ese hombre. Había algo familiar en su voz, una ternura que no reconocía, pero que lo hacía sentir a salvo. Poco a poco,
El poderoso empresario que había sido empezó a morir dentro de él. En su lugar, nacía alguien más humano, más real. Ya no era el hombre que imponía miedo, era uno que aprendía, que se equivocaba, que pedía perdón. Su corazón, antes endurecido por años de lucha, empezaba a ablandarse con gestos simples. Un gracias, un buenas noches, un silencio compartido. Pero algo inquietante también comenzó a crecer. Don Elías parecía saber más de lo que debía. A veces hablaba de su pasado con detalles que nadie podría conocer. O le decía frases que parecían respuestas a pensamientos que Arturo nunca había pronunciado en voz alta. Había noches en las que Arturo sentía que aquel anciano lo miraba con una comprensión casi sobrenatural. Una tarde, después de limpiar una oficina vacía, don Elías le dijo con voz suave: «El dinero te dio poder, pero te robó el alma. La vida no se trata de lo que logras, sino de a quién tocas con tus manos». Arturo se quedó sin palabras. Esa noche no pudo dormir. Sentía que algo dentro de él estaba a punto de despertar. A la mañana siguiente, llegó temprano para buscar a su amigo. Pero don Elías no estaba. Nadie lo había visto entrar ni salir. Preguntó en Recursos Humanos, pero no había registro de ningún trabajador con ese nombre. Revisó los pasillos, los baños, las cámaras de seguridad. Nada. En las grabaciones, no aparecía nadie junto a él. Era como si nunca hubiera existido. El corazón de Arturo se detuvo por un instante. Revisó una y otra vez, negándose a creerlo. Recordó las conversaciones, las risas, los consejos, todo tan real, tan vívido. Pero el viejo no estaba en ningún lugar. Ni siquiera su escoba quedó atrás. Fue entonces cuando comprendió. Don Elías no había venido a enseñarle cómo limpiar pisos, sino cómo limpiar su alma. No era un hombre de carne y hueso. Era una presencia, un reflejo, quizá una parte de sí mismo que había regresado para salvarlo. Arturo se arrodilló en medio del pasillo vacío, llorando por primera vez en muchos años. No de tristeza, sino de gratitud, porque entendió que la mayor riqueza no se mide en lo que se posee, sino en lo que se da. Desde ese día, su vida cambió. Dejó atrás los trajes, las reuniones interminables y los aplausos vacíos. Dedicó su fortuna a crear oportunidades para otros, especialmente para los que nadie veía. Y en cada edificio que visitaba, lo primero que hacía era saludar al personal de limpieza con una sonrisa sincera. Dicen que, a veces, cuando el sol entra por los ventanales, se ve reflejado un anciano de uniforme azul, sonriendo en silencio. Arturo lo sabe. Es don Elías, recordándole que los milagros más grandes se esconden en los lugares más simples. El sol apenas comenzaba a filtrarse por los ventanales del edificio, cuando Antonio, antes Arturo Vilela, entró por primera vez con su nuevo uniforme. El olor a detergente y el sonido de los carros de limpieza lo envolvieron como una nueva piel. Era un mundo que siempre había estado ahí, invisible, pero que nunca había mirado con atención. Ahora, él era parte de él. Sus pasos resonaban en los pasillos donde antes caminaba con traje y corbata. Recordó las veces que había pasado por esos mismos corredores sin notar a los que ahora eran sus compañeros. En aquel entonces, su mente solo estaba en números, estrategias, fusiones y ganancias. Hoy, su mente estaba vacía, como si el silencio pesara más que cualquier cifra. Los demás empleados apenas lo miraron. Unos lo esquivaban, otros le daban órdenes con voz seca. «Cuidado con dejar marcas en el piso, viejo», le dijo uno sin levantar la vista. Antonio asintió, tragando la humillación con un nudo en la garganta. Sentía el corazón pesado, pero algo dentro de él le decía que merecía pasar por eso. El primer día fue un golpe brutal. Las manos le dolían. Los productos de limpieza le irritaban la piel. El olor del cloro se mezclaba con la memoria de los perfumes caros que solía usar. Todo era distinto. El sonido, el aire, las miradas. En ese mundo,
Él no era un millonario. Era un hombre cansado con una escoba en la mano y un silencio en los ojos. En la hora del almuerzo, se sentó solo en una esquina del comedor. A su alrededor, las conversaciones fluían como un río en el que no podía nadar. Escuchó cómo se reían de la desaparición del jefe, cómo decían que al fin el tirano había recibido su merecido. Antonio bajó la cabeza y apretó los puños. Nadie imaginaba que ese tirano estaba sentado a unos metros, comiendo pan duro y sopa fría. Por dentro, una mezcla de vergüenza y alivio lo invadía. Vergüenza por haber sido el hombre que inspiraba tanto odio, y alivio por poder verlo con sus propios ojos. Ya no podía esconderse detrás de su poder. Ahora veía el reflejo de lo que había sembrado: miedo, desprecio y distancia. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Tomaba el autobús lleno de obreros y empleados que lo miraban sin interés. Nadie sabía que aquel hombre había llegado al trabajo, en otro tiempo, en autos de lujo con chofer. Ahora, cada trayecto en aquel transporte público era una lección de humildad. Empezó a observar los pequeños gestos. Una mujer que compartía su asiento con un anciano, un joven que bajaba con el uniforme sucio pero la mirada viva. Eran personas reales, con historias, con dolores, con sueños que nunca aparecerían en los periódicos. Por primera vez, Antonio entendió que el mundo no giraba en torno a su éxito. En la empresa, el trato seguía siendo duro. Algunos lo ignoraban por completo, otros se burlaban de su lentitud. Una tarde, al derramar agua en el pasillo, un supervisor lo reprendió con un tono humillante. «Eres inútil hasta para limpiar». Antonio tragó saliva y pidió disculpas. No dijo nada. Pero esa noche, al volver a su cuarto alquilado, lloró en silencio. Recordó su infancia, el hambre, la humillación, el trabajo duro. Había jurado que nunca volvería a ser un hombre débil. Sin embargo, ahí estaba, sintiendo la misma impotencia de aquel niño pobre que nadie veía. La diferencia era que ahora entendía lo que antes no. El verdadero poder no estaba en dominar, sino en comprender. Poco a poco, empezó a notar rostros. Una mujer de limpieza que le ofrecía un trozo de pan. Un joven que lo ayudaba a cargar los baldes. Esos pequeños gestos lo conmovían más que cualquier contrato millonario. En esas miradas encontraba algo que no había tenido en años: humanidad. Un día, mientras limpiaba un despacho que solía ser suyo, vio sobre la mesa una foto. Era su rostro, enmarcado junto al logo de la empresa. Debajo, una frase que él mismo había mandado a poner: «El éxito es para los que no se detienen jamás». Se quedó mirándola durante minutos, sin poder respirar. En ese reflejo de arrogancia, comprendió cuánto se había perdido en el camino. Había confundido disciplina con frialdad, liderazgo con crueldad. Se había convertido en la clase de persona que había jurado destruir. Tomó la foto, la guardó en el bolsillo y siguió limpiando. Pero algo cambió en su forma de moverse, en su mirada. Ya no limpiaba solo el polvo de los escritorios, estaba limpiando la suciedad de su alma. Los compañeros comenzaron a notarlo distinto. Aunque no hablaba mucho, había en él una calma nueva. Empezó a ayudar sin que se lo pidieran, a escuchar sin interrumpir, a agradecer cada gesto. Algunos se burlaban de su actitud, pero otros, sin saber por qué, lo miraban con respeto. La noche que conoció a don Elías, el aire del pasillo era distinto. Antonio estaba agotado, con los brazos temblando del esfuerzo. El viejo se le acercó con una sonrisa tranquila y una frase sencilla: «El trabajo pesa menos cuando el corazón está limpio». Antonio no entendió del todo, pero sintió que aquellas palabras se le quedaron grabadas en el pecho. Desde entonces, cada día fue una mezcla de dolor y revelación. El disfraz de Antonio no era solo una máscara, era una prueba, un espejo que le devolvía su humanidad, fragmento a fragmento. Y aunque las noches eran frías y el cansancio lo derribaba, por primera vez en mucho tiempo dormía con la sensación de estar haciendo algo correcto. Tal vez, pensaba,
Debía haber sido un simple limpiador desde el principio, porque solo desde abajo uno ve con claridad la altura de las cosas. Esa fue la primera lección del nuevo Arturo, o Antonio. La riqueza que no se comparte se pudre, y el orgullo que no se limpia termina ensuciándolo todo. La noche en que Antonio conoció verdaderamente a don Elías, el edificio estaba casi vacío. Solo quedaban los ecos de las aspiradoras y el olor a desinfectante. Antonio estaba agachado, limpiando los vidrios de la recepción, cuando escuchó detrás de él una voz pausada, firme, pero suave como una brisa. «Te falta un poco de jabón ahí, muchacho». Se giró, sorprendido. Frente a él había un anciano de cabello blanco y piel curtida por el tiempo. Sus ojos, sin embargo, brillaban como si hubieran visto demasiado y aún así conservaran ternura. «¿Usted trabaja aquí también?», preguntó Antonio. El viejo sonrió. «Trabajo donde me necesitan, hijo, y a veces, más donde me necesitan sin saberlo». Desde esa noche comenzaron a coincidir en los turnos. Don Elías llegaba siempre unos minutos antes, con su carrito de limpieza bien ordenado y una radio vieja de la que salían boleros antiguos. Mientras fregaban pasillos y ascensores, hablaban poco, pero cada palabra tenía el peso de algo que quedaba flotando en el aire. El viejo no preguntaba mucho. No quería saber de dónde venía Antonio, ni por qué un hombre tan educado había terminado barriendo suelos. En cambio, le hablaba de cosas simples, del olor del café recién hecho, del sonido de la lluvia en los techos, de cómo el silencio también podía ser un maestro. Una madrugada, mientras limpiaban juntos la entrada principal, don Elías dijo algo que se clavó en la mente de Antonio. El trabajo más difícil del mundo no es limpiar pisos, es limpiar el corazón de la soberbia. Antonio fingió no entender, pero esas palabras no lo dejaron en paz por días. Cada noche que pasaban juntos, Antonio sentía que el tiempo se detenía. El viejo tenía una forma extraña de mirar, como si viera a través de las máscaras. Había momentos en que parecía conocer sus pensamientos, anticiparse a sus dudas, responder a preguntas que nunca formulaba. Una vez, mientras tomaban un descanso en la azotea, don Elías le ofreció un termo con café y le preguntó: «¿Tú crees en el perdón?». Antonio dudó. «Depende. Algunos errores son imposibles de borrar». «Borrar no es lo mismo que sanar», respondió el viejo. «Borrar es olvidar. Sanar es aprender a mirar la herida sin que duela». El viento soplaba fuerte, y por un instante, Antonio sintió que esa frase no era solo una reflexión, sino una advertencia. Desde entonces, empezó a observar más a don Elías. No entendía quién era en realidad. Nadie en la empresa parecía conocerlo. Algunos decían que llevaba años ahí, otros aseguraban que nunca lo habían visto antes. Había noches en las que Antonio pensaba que el viejo desaparecía por completo. No lo encontraba en el comedor, ni en los vestidores, ni en la lista de empleados. Pero siempre, cuando el silencio se hacía más denso, lo veía aparecer por el pasillo, empujando su carrito y tarareando una canción vieja, como si el tiempo no lo tocara. Con el paso de las semanas, la presencia del anciano comenzó a transformarlo. Le enseñó a mirar los rostros con atención, a escuchar las historias de los demás, a agradecer las cosas pequeñas. «La humildad no se aprende, se recuerda», le dijo una vez, y Antonio comprendió que había olvidado su origen hacía mucho tiempo. Un día, mientras limpiaban los ventanales del piso más alto, el viejo le señaló la ciudad iluminada. «¿Ves esas luces?», preguntó. «Sí. Cada una es un hogar, una historia. Algunos viven con poco y aún así ríen. Otros lo tienen todo y no saben por qué lloran. El brillo no siempre está en las ventanas más altas». Antonio se quedó callado. Sentía un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran una radiografía de su propia vida. Había sido una de esas luces altas, pero vacías. Había olvidado mirar abajo. Una tarde, don Elías no apareció a su hora. Antonio lo buscó por toda la planta, inquieto. Al fin lo encontró en la escalera, sentado, mirando el suelo. «¿Está bien?»,
preguntó. El viejo sonrió débilmente. Solo cansado. A veces, el cuerpo se cansa más cuando el alma ya ha trabajado suficiente. Antonio no supo qué decir. Lo ayudó a levantarse y le ofreció su brazo. En ese gesto sencillo, sintió algo nuevo, compasión. A partir de ese día, algo cambió en su relación. Ya no era solo el aprendiz y el mentor. Era un vínculo más profundo, casi familiar. Don Elías lo trataba como si lo hubiera conocido desde niño. Lo llamaba hijo, con una naturalidad que desarmaba cualquier barrera. Una noche, mientras limpiaban los baños ejecutivos, don Elías le preguntó con tono sereno: «¿Por qué limpias, Antonio?» «Porque necesito trabajar», respondió rápido. El viejo sonrió. «No, no me refiero a eso. ¿Por qué limpias de verdad?» Antonio se quedó en silencio. No tenía respuesta. «Todos limpiamos por algo», continuó don Elías. «Algunos para sobrevivir, otros para olvidar. Pero solo los que limpian con el corazón logran ver el brillo que nadie ve». Esa frase se le quedó grabada durante días. Mientras fregaba, mientras comía, mientras dormía, se dio cuenta de que, sin entender cómo, estaba empezando a limpiar algo dentro de sí. Poco a poco, comenzó a acercarse a los demás empleados. Ayudaba a los más jóvenes, escuchaba sus problemas, compartía su comida. Ya no evitaba las miradas, no fingía ser alguien. Y en medio de esa sencillez, algo hermoso ocurrió. La gente empezó a sonreírle. Una mañana, al entrar al vestuario, encontró una taza sobre su casillero. Decía: «Para Antonio, el que siempre ayuda». Era un gesto pequeño, pero para él significaba más que cualquier premio o aplauso que había recibido como empresario. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, don Elías se le acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Sabes qué es lo más curioso de todo, hijo?», le dijo con voz baja. «La gente siempre ve lo que haces, pero solo unos pocos sienten quién eres. Y tú estás empezando a ser visto». Antonio no entendió del todo lo que quería decir, pero sintió un calor extraño en el pecho. No era orgullo, era paz. Por primera vez en su vida, alguien lo miraba sin miedo, sin interés, sin máscaras, solo por lo que era, un hombre aprendiendo a ser humano. Aquella fue la segunda lección de don Elías, una que no se escribe en ningún libro. Quien aprende a limpiar con el alma, nunca vuelve a ensuciar el corazón. Con el paso de los meses, Antonio ya no era el mismo hombre que había entrado a aquel edificio con la mirada vacía. Algo en su interior comenzaba a calmarse. La rutina del trabajo, que antes era una carga, se volvió un refugio silencioso. Cada movimiento tenía un propósito. Limpiar ya no era una tarea, era una forma de respirar. Los días se repetían con lentitud, pero algo nuevo nacía en su interior. Descubrió que en cada rincón del edificio había una historia. En el reflejo de los vidrios limpios, encontraba una versión distinta de sí mismo. Ya no era un empresario oculto, era un hombre buscando sentido entre el ruido y el silencio. Don Elías seguía siendo su guía. No hablaba mucho, pero cada frase suya tenía un peso sagrado. Una noche, mientras pasaban el trapo por el suelo, Antonio preguntó: «¿Cómo haces para estar siempre en paz?». El viejo sonrió. «Porque entendí que nada me pertenece, hijo. Todo lo que creemos tener solo está de paso». Esas palabras lo persiguieron durante días. Las repetía en su mente mientras trabajaba. Tal vez por primera vez comprendía la verdad detrás del desprendimiento. Nada de lo que poseía antes lo había hecho feliz. Lo material le dio poder, pero también soledad. La humildad, en cambio, lo estaba liberando. Los demás empleados empezaron a notar el cambio. Antonio, que antes evitaba el contacto, ahora saludaba, sonreía y escuchaba. Tenía una calma que desarmaba a todos. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con respeto. Su presencia era diferente, como si cargara una luz invisible que limpiaba el ambiente. Ya no necesitaba demostrar nada.
No hablaba de su pasado ni de sus logros. Había aprendido a callar, a observar. Empezó a entender que la verdadera riqueza no estaba en los bienes, sino en la conexión. Cada palabra amable que daba era una victoria más grande que cualquier negocio cerrado. Una tarde, mientras almorzaban en silencio, don Elías lo miró y dijo: ¿Sabes qué ensucia más el alma? Antonio negó con la cabeza. El orgullo, respondió el viejo. Si no lo limpias a diario, termina cubriéndolo todo. Antonio bajó la mirada, entendiendo que había vivido lleno de ese polvo invisible. Desde ese día, decidió cambiar sus actos. Llevaba comida extra para compartir con sus compañeros. Escuchaba sin juzgar, ayudaba sin esperar nada. En esos gestos simples descubrió algo que no había sentido en años: satisfacción genuina. Por fin entendía lo que era sentirse útil de verdad. Un joven llamado Rafael le contó que pensaba renunciar porque nadie valoraba su esfuerzo. Antonio lo escuchó con atención. A veces, le dijo, la gente no ve tu valor porque tú mismo lo escondes. No te rindas. Todo lo que haces con el corazón deja huella. El chico sonrió con lágrimas contenidas. Después de esa charla, el ambiente del grupo cambió. Se ayudaban más, reían entre turnos y compartían historias. Antonio sentía que algo se estaba reparando, no solo en la empresa, sino dentro de él. Por primera vez, el trabajo no era una carga. Era un puente hacia algo más grande. A veces el miedo regresaba. Temía que alguien descubriera quién era en realidad, pero cuando ese pensamiento lo inquietaba, recordaba las palabras de su mentor. El alma solo teme cuando no confía en su camino. Entonces, respiraba profundo y volvía a su labor con serenidad. Una noche, don Elías lo invitó a sentarse en las escaleras de emergencia. ¿Sabes qué veo cuando te miro?, le preguntó. Antonio negó con un gesto. Veo a un hombre que se perdió buscando el éxito y que lo encontró al dejar de buscarlo. Aquella frase lo atravesó como un rayo suave. Antonio suspiró. A veces pienso que es tarde para empezar de nuevo. El viejo lo miró con ternura. Nunca es tarde para limpiar un corazón sucio. Solo necesitas ensuciarte las manos con verdad. Esa noche Antonio no durmió. Pensó en su vida, en sus errores, en su infancia. Lloró y luego sonrió. Desde entonces, comenzó a vivir diferente. Cada día lo veía como una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Ya no caminaba con prisa. Se detenía a observar el amanecer desde la ventana, a saludar, a agradecer. Aprendió a sentir gratitud por lo que antes daba por hecho. Los empleados hablaban de él con cariño. Decían que desde que Antonio llegó, el ambiente era más liviano, que las cosas fluían mejor. Él sonreía al oírlo, sabiendo que no había magia, solo cambio interior. Había aprendido que la energía de uno transforma todo alrededor. Su transformación no fue perfecta. Hubo días en que se sintió cansado o dudó. Pero cada error se volvió aprendizaje. Cada lágrima, una limpieza. Ya no se castigaba por su pasado. Lo abrazaba como parte de su camino. Era un hombre distinto, con la misma alma, pero más limpia. Una mañana, al salir del edificio, el sol lo cegó por un instante. Respiró hondo, sintiendo la brisa en el rostro. Por primera vez en muchos años se sintió libre. No por lo que tenía, sino por lo que ya no necesitaba. Había encontrado algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: paz. Y sin saberlo, ese estado de calma era apenas el comienzo de algo más grande. La vida, sabia y misteriosa, ya preparaba para él una prueba final. Una que pondría en juego todo lo aprendido y revelaría la verdad más inesperada sobre su maestro, don Elías. El día del descubrimiento comenzó como cualquier otro. Antonio llegó temprano, preparó los baldes y empezó a limpiar los pasillos en silencio. Pero algo en el aire era diferente, más pesado, como si el destino respirara muy cerca.
No imaginaba que esa jornada sería el fin de su disfraz y el inicio de su juicio. Mientras barría el vestíbulo principal, escuchó murmullos a sus espaldas. Un grupo de empleados miraba su dirección y cuchicheaba. Antonio sintió una punzada en el estómago. Intentó ignorarlos, pero las miradas no se apartaban. Había algo en sus rostros que no había visto antes, sorpresa mezclada con rabia. Uno de ellos, un joven de oficina, se acercó con el teléfono en la mano. «Oiga, usted es Antonio, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Antonio asintió sin pensar. El chico levantó la pantalla mostrando una foto de Arturo Vilela. «Explíqueme esto». La sangre se le congeló. Las risas se apagaron. Todos los ojos se clavaron en él. «No puede ser», murmuró una mujer. «Es el dueño, el viejo Vilela disfrazado de limpiador». La voz resonó como un disparo. Antonio sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Algunos retrocedieron, otros comenzaron a gritarle: «¿Te parece un juego? ¿Nos usaste para tu experimento? Nos mentiste». Cada frase lo golpeaba en el pecho. Intentó explicarse, pero nadie lo escuchaba. Solo quería entender, alcanzó a decir. Pero su voz se quebró en medio del bullicio. Los supervisores llegaron. Todo se volvió un caos. Le exigieron que se marchara de inmediato. Nadie quiso escucharlo. Intentó hablar con calma, explicar su búsqueda, pero sus palabras parecían caer en un abismo. Por primera vez, entendió lo que era ser juzgado sin ser escuchado. Cuando estaba por irse, una voz profunda rompió el ruido. Era don Elías. Caminaba despacio, pero con una fuerza que hacía callar a todos. «Basta», dijo con firmeza. El silencio fue inmediato. El anciano miró a cada uno, uno por uno, con ojos llenos de compasión y autoridad. «Este hombre vino aquí buscando algo que ustedes olvidaron hace mucho. Humanidad», dijo el viejo. Nadie se detuvo a conocerlo. Nadie quiso ver su cambio. Todos lo juzgan por su pasado. Pero, ¿acaso alguno de ustedes puede decir que nunca ha herido a otro? Las palabras del anciano flotaron en el aire como una plegaria. Algunos bajaron la mirada. Otros se cruzaron de brazos, todavía furiosos. Antonio no sabía si llorar o agradecer. Lo único que sentía era una mezcla de vergüenza y alivio. Don Elías lo miró con ternura. «Hijo, a veces hay que caer de rodillas para volver a caminar». Un guardia se acercó. «Debe abandonar el edificio». Antonio asintió. No resistió. Solo tomó su viejo uniforme, dobló la tela y lo dejó sobre el carrito de limpieza. Caminó despacio hacia la puerta sin mirar atrás. Afuera, el aire frío le golpeó el rostro como un recordatorio de que todo había terminado. Esa noche no pudo dormir. La escena se repetía una y otra vez en su cabeza. Las miradas, las voces, la traición. Pero en medio de esa tormenta, lo que más le dolía era no haber podido despedirse de don Elías. Sentía que había dejado algo pendiente, una lección sin cerrar. A la mañana siguiente, regresó al edificio con la esperanza de encontrarlo. Pero el guardia de la entrada lo detuvo. ¿Busca al viejo de limpieza? No hay nadie con ese nombre aquí. Antonio frunció el ceño. ¿Cómo que no? Trabajábamos juntos. El guardia negó con la cabeza. Revisé la lista. No existe. Antonio sintió un escalofrío. Subió los escalones, buscando a alguien que confirmara lo contrario. Preguntó en recursos humanos, en mantenimiento, en los turnos nocturnos. Nadie lo conocía. Era como si el hombre nunca hubiera estado allí. Corrió hacia la cámara de seguridad. Exigió ver las grabaciones. El encargado dudó, pero al final accedió. Avanzaron las imágenes de las noches de trabajo. Ahí estaba él, barriendo, fregando, hablando, solo. Don Elías no aparecía en ninguna toma. El corazón le golpeaba el pecho. La respiración se volvió pesada. «Esto no puede ser real», murmuró. Rebobinó.
Buscó una y otra vez, pero no había nadie, ni una sombra, ni un reflejo, solo él, solo su voz, respondiendo al vacío. Salió del edificio temblando. El viento le heló las manos. Caminó sin rumbo por la ciudad, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era don Elías? ¿Un fantasma? ¿Un ángel? ¿Una parte de sí mismo que había regresado para salvarlo? No lo sabía, pero una certeza lo abrazó. No estaba loco. En su bolsillo sintió algo. Era un pequeño papel doblado, con una letra temblorosa. No recordaba haberlo guardado. Lo abrió despacio. Decía: «La limpieza más difícil es la del alma. Ya lo hiciste. Ahora vive limpio». Antonio cayó de rodillas, llorando en silencio. Las lágrimas no eran de dolor, sino de gratitud. Comprendió que don Elías no había desaparecido, simplemente había cumplido su propósito. Tal vez nunca fue un hombre de carne y hueso, sino una presencia, una voz, una chispa divina que había despertado en su interior. Esa noche, al mirar el cielo, Antonio levantó la vista y susurró: «Gracias, maestro». Por primera vez en años, no se sintió solo. Supo que, aunque los demás lo rechazaran, había ganado algo que nadie podía quitarle: el perdón, la paz y la verdad. A la mañana siguiente, vendió una parte de sus empresas y comenzó a planear una fundación, no para limpiar pisos, sino para limpiar vidas. La llamó Manos de Luz. En cada edificio que visitaba, saludaba primero al personal de limpieza, siempre con una sonrisa sincera. Y cada vez que veía un carrito azul pasar, sentía un nudo en la garganta, porque, aunque nadie más lo supiera, él sabía que don Elías seguía ahí, en cada rincón, observando, sonriendo, recordándole que el alma se pule solo con humildad. Los días pasaron lentos, envueltos en una calma extraña. Antonio ya no tenía empresa, ni título, ni público, pero por primera vez no sentía vacío. Se despertaba cada mañana con la certeza de estar vivo, de tener un propósito que no dependía de nadie. La voz de don Elías seguía resonando dentro de él como un eco suave. Una tarde, mientras ordenaba los papeles de su nueva fundación, recibió una carta sin remitente. Era un sobre sencillo, color beige, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una hoja amarillenta con una frase en tinta azul: «No busques a quien ya habita en ti». La frase lo dejó inmóvil. La letra era idéntica a la de don Elías. Sintió que el corazón se le aceleraba. Buscó alguna pista, algún sello, pero no había nada. Era como si la carta hubiera aparecido de la nada, enviada por un lugar que no pertenecía al mundo. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por la casa recordando cada palabra del viejo. El alma solo teme cuando no confía en su camino. Limpiar el corazón duele, pero libera. Todo cobraba un sentido nuevo. Tal vez don Elías nunca fue real, o tal vez fue la parte más real de sí mismo. Los recuerdos se mezclaban. Volvió a ver los pasillos, las conversaciones, las risas. ¿Hablaba solo todo el tiempo? ¿O él era el reflejo de algo más grande? Se preguntó si, en algún punto, don Elías fue una manifestación de su conciencia, su padre ausente o su fe perdida. Decidió regresar una última vez al edificio donde todo comenzó. Al entrar, notó que algo había cambiado. Los empleados lo miraban en silencio, sin odio, con curiosidad. El lugar parecía más luminoso, como si la energía hubiera cambiado. Caminó hasta el pasillo donde solía trabajar con don Elías. Allí, apoyado contra la pared, vio un carrito de limpieza. Era viejo, azul, igual al que usaban. Sobre él había una tarjeta blanca. Temblando, la tomó en sus manos. Solo tenía una frase escrita: «Los que limpian con amor nunca desaparecen». Sintió que el aire se le escapaba. Se quedó quieto, mirando ese mensaje como quien contempla un milagro. Cerró los ojos y sonrió. No sabía si alguien más lo había puesto allí, pero poco importaba.
En ese instante comprendió que la presencia de don Elías no dependía del tiempo ni del espacio. Estaba en él, en cada acto, en cada persona que decidiera hacer el bien sin esperar nada. El sol de la tarde entraba por las ventanas, tiñendo de dorado el pasillo. Antonio respiró hondo y, por primera vez, no sintió nostalgia, sino gratitud. Había encontrado a su maestro en el lugar más improbable, dentro de su propio corazón. A partir de ese día, su vida cambió para siempre. Dedicó su tiempo a ayudar a otros, a enseñar que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que comparte. Visitaba hospitales, escuelas, refugios. En cada mirada encontraba una chispa de esa luz que don Elías le había enseñado a ver. Su fundación creció rápido. Muchos querían colaborar, pero Antonio se mantenía fiel a su esencia. No buscaba reconocimiento. Repetía siempre la misma frase: «Yo no ayudo, solo devuelvo lo que un día me fue dado». En su oficina no colgaban diplomas ni trofeos, solo una foto vieja de un carrito azul. Con el tiempo, su historia comenzó a circular. Algunos decían que se había vuelto un santo moderno, otros que había perdido la cordura. Pero quienes lo conocían sabían la verdad. Antonio había aprendido a vivir limpio, y eso bastaba. La pureza no se explicaba, se sentía. Una noche, mientras cerraba la sede de la fundación, escuchó un ruido leve detrás de él. Giró y vio una silueta conocida apoyada contra la puerta. Era un hombre mayor, con gorra, sonrisa serena y un brillo en los ojos. El corazón le dio un vuelco. «¿Don Elías?», susurró. El viejo no habló. Solo asintió con una sonrisa y señaló hacia el cielo. Luego, con un gesto suave, se desvaneció entre la luz del pasillo. Antonio cayó de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. No había miedo, solo paz. Era la despedida final. Desde entonces, cada vez que veía un rayo de sol filtrarse por una ventana, recordaba esas palabras. El brillo no siempre está en las alturas. Sabía que su vida había cambiado no por milagro, sino por decisión. Había elegido ver, escuchar, sentir y amar. Los años pasaron. Su cabello se volvió gris, sus manos, más firmes. Seguía trabajando, barriendo suelos cuando nadie lo veía, como si en ese acto simple mantuviera viva la promesa. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué lo hacía, él respondía con calma: «Porque el alma también necesita mantenerse limpia». Una tarde de invierno, mientras el sol se escondía, Antonio cerró los ojos por última vez. Su respiración fue tranquila, su rostro sereno. En su mano derecha sostenía un papel arrugado con la misma frase que cambió su vida: «La limpieza más difícil es la del alma». Dicen que después de su muerte, el edificio donde empezó todo volvió a llenarse de una energía extraña. Los trabajadores afirmaban sentir una presencia amable en las noches. Algunos juraban escuchar una voz diciendo: «Buen trabajo, hijo». Y en uno de los pasillos más antiguos, aún se conserva un carrito azul con un nombre grabado en la madera: Don Elías. Nadie sabe quién lo colocó allí, pero cada mañana brilla como si alguien lo hubiera limpiado con amor. Porque hay almas que no se van, se quedan donde hicieron el bien, recordándonos que el valor más grande no está en acumular, sino en dar, y que, a veces, el milagro más profundo no es ver un ángel, sino convertirse en uno. El edificio permanecía en silencio, envuelto por la luz tenue del amanecer. Los pasillos parecían distintos, como si guardaran un secreto entre sus paredes. Nadie hablaba de Antonio en voz alta, pero todos lo recordaban. Su presencia había dejado algo invisible, un eco que seguía enseñando sin palabras. Con el tiempo, su fundación Manos de Luz creció más de lo que imaginó. Personas de todo el país se unieron para continuar su legado. No hablaban de dinero ni de fama, hablaban de humanidad. Su mensaje era simple: limpiar el alma con bondad es la tarea más noble del mundo.
Cada historia de ayuda, cada sonrisa compartida, era una semilla que él había plantado. En las paredes del edificio principal, una frase grabada en bronce recordaba su enseñanza. No importa cuánto brilles, si no iluminas a nadie más. Esa era la esencia de su vida. Los empleados nuevos escuchaban su historia como una leyenda. Algunos dudaban, otros se emocionaban, pero todos coincidían en algo. Después de conocerla, ya no podían mirar a un limpiador de la misma manera. Había dignidad en cada movimiento, belleza en cada esfuerzo silencioso. Una tarde de verano, una joven voluntaria que no lo conoció personalmente encontró un pequeño cuaderno escondido en una caja vieja. En la primera página había una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, recuerda que siempre puedes empezar de nuevo. El alma no tiene edad. La muchacha lloró al leerlo. Desde ese día, cada nuevo miembro recibía una copia de aquella frase. Se volvió un símbolo de esperanza, una promesa de transformación. La historia de Antonio seguía viva, no como un recuerdo triste, sino como una llama que encendía otras almas. Algunos decían haberlo visto en sueños, con el mismo uniforme azul, sonriendo desde un pasillo brillante. En esos sueños, Antonio no hablaba, solo dejaba su escoba apoyada en la pared y desaparecía entre la luz. Era como si aún vigilara, asegurándose de que el mundo no olvidara su lección. La gente que pasaba por su tumba notaba siempre flores frescas, aunque nadie sabía quién las dejaba. Tal vez era don Elías, tal vez era la vida misma, recordando que los buenos nunca se van del todo, que su presencia se convierte en aire, en gesto, en inspiración. En los aniversarios de su partida, los voluntarios se reunían para limpiar escuelas, hospitales y plazas. No había discursos ni cámaras, solo silencio y trabajo. Sabían que esa era la forma más pura de honrarlo, devolviendo al mundo la bondad que él había despertado. Y cuando alguien preguntaba quién fue Antonio Vilela, todos respondían lo mismo. Un hombre que tuvo que perderlo todo para aprender a amar de verdad. No era un héroe, no era un santo, era simplemente alguien que se atrevió a limpiar su alma hasta dejarla brillar. El mensaje de su vida trascendió el tiempo. Recordaba que no hay fortuna capaz de llenar un corazón vacío, ni éxito que compense la falta de amor. Su historia se volvió un espejo para quienes vivían corriendo detrás del poder. Muchos, al conocerla, decidieron cambiar su rumbo. A veces, cuando el sol golpea los ventanales del edificio, las partículas de polvo parecen moverse con ritmo propio. Algunos empleados dicen que es él, barriendo otra vez, asegurándose de que la luz entre limpia. Nadie lo teme. Todos sonríen al sentir su presencia. Antonio se fue, pero dejó el ejemplo más poderoso, que la verdadera riqueza está en la humildad, que cada acto de bondad limpia el mundo un poco más, y que incluso los corazones rotos pueden brillar cuando deciden perdonar. Su vida fue una prueba de que el amor es la única inversión eterna. Su historia no terminó con su muerte. Vive en quienes deciden actuar con compasión, en los que eligen ver el valor en lo pequeño, en los que entienden que servir también es una forma de reinar. Él se convirtió en el reflejo de todo lo que aspiramos a ser cuando dejamos de pensar solo en nosotros. Porque al final, todos somos limpiadores de nuestras propias vidas. Algunos usan escobas, otros palabras, otros gestos, pero el propósito es el mismo: dejar el mundo un poco más limpio de lo que lo encontramos. Esa fue, y seguirá siendo, la lección de Antonio y don Elías. Así termina esta historia, pero no su mensaje. Si tocó tu corazón, si te recordó la importancia de la humildad y el amor, compártela. Que más personas descubran el poder de cambiar desde adentro. Suscríbete al canal y acompáñanos para escuchar más historias que iluminan el alma.